Estos son los expedientes de uno de los criminales más notorios de Puerto Rico, y es la primera vez que un medio de noticias tiene acceso a ellos. Este criminal se convirtió en una figura que salta a la memoria colectiva. El país lo conoce como Toño Bicicleta. Por sus crímenes de asesinato, secuestros y múltiples violaciones a mujeres, Francisco Antonio García López fue el prófugo más buscado en la isla. Durante casi 3 décadas, entre los años 70 y 90, burló la justicia. Se escapó 2 veces de prisión y así capturó la atención de toda la isla. Yo no puedo tapar el cielo con la mano. Estamos hablando de que si yo me pongo del lado de lo que yo fui correccional por muchos años y tengo vasto conocimiento de la ley. Mi papá fue uno de los delincuentes más grandes que tuvo Puerto Rico. Nació en una familia de agricultores entre los pueblos de Maricao y Yauco. Las montañas del oeste, sobre todo en Lares, se convirtieron eventualmente en su escondite. Tiene características de haber sido un malhechor, un rufián, un forajido, una persona muy controversial, tal vez poco conocida, pero cuyo nombre ha sido muy bien difundida. Entre el pueblo se mitificó y entre la prensa se llegó a convertir en leyenda. Su nombre llegó a la luz pública en 1968. Ese año fue acusado por el feminicidio a machetazos de Gloria Esther Soto. En 1970 se fugó del campamento penal La Pica en Jayuya bajo circunstancias que las autoridades nunca explicaron públicamente. Durante los siguientes 4 años se le imputaron una serie de secuestros que causaron terror en algunos sectores de la población. Muchos de los campesinos o jornaleros en esa época faltaban más al trabajo también porque tenían temor de dejar a sus esposas y a sus hijos, a sus familiares, por las noticias constantes que habían de las andanzas de Toño Bicicleta, de lo peligroso que era, de que podía aparecerse en cualquier momento. Y los niños también faltaban a menudo a la escuela. Había muchos casos, ¿verdad?, de padres que no los enviaban por el miedo de que en la trayectoria o en el camino iba a aparecerse Toño. Cientos de policías intentaron dar con su paradero, pero con cada operativo fallido, el clandestinaje de Toño Bicicleta recibió cada vez más atención. Incluso, a mediados de los años 70, su historia llegó al cine. En 1974, Toño Bicicleta se movió al barrio Guaraguao en Bayamón. Vecinos del área lo reconocieron. Se enfrascaron en una persecución hasta que la policía pudo arrestarlo. Cuando a él lo habían capturado en el 74, ya la prensa estaba allí, lo entrevistaron. Eso no se hace hoy día. Él sale en varias fotografías, dirigiéndose como tal hacia la prensa, fumando, como si estuviera sacándole el provecho como tal a que era sumamente conocido. En 1975 se declaró culpable por 28 cargos criminales, incluyendo la violación de 8 mujeres, y lo sentenciaron a 185 años de prisión. En el expediente de Toño Bicicleta, al que tuvimos acceso en el Departamento de Corrección, los documentos de 1981 revelan una mirada a la mente de este convicto. Una evaluación psicológica en la cárcel encontró evidencia de psicopatología o algún tipo de psicosis. También reflejó que tenía el perfil de un desorden de personalidad. Meses después, a plena luz del día del 19 de septiembre de 1981, se volvió a escapar, esta vez del campamento penal Sabana Hoyos en Arecibo. Esa misma noche secuestró a su exnovia, Olga Despiao. La mantuvo cautiva durante 3 años hasta un enfrentamiento con la policía en 1984. Entonces me toca, en efecto, empezar a tener información de ese mundo de la policía que está buscando a Toño Bicicleta, porque yo creo que lo más importante siempre de aquel momento era
que ellos lo buscaban todo el tiempo, supuestamente. Pero todos conocemos hoy dónde es Castañer, sabemos cuál es el espacio de Castañer, y pues ahora una se cuestiona, ¿de verdad que lo buscaban? Elena González Rodríguez dirige la biblioteca del Departamento de Justicia, donde tiene un proyecto de preservación de los expedientes de algunos de los casos más importantes procesados en los tribunales. Aunque la sala todavía no estaba lista, la funcionaria recibió a El Nuevo Día para permitirle el primer acceso al expediente de justicia sobre los últimos años de Toño Bicicleta. 2 denuncias sobresalen entre las miles de páginas. Una indica que en 1987 mató en Lares a su padrastro, Antonio Caraballo González. Habría usado un machete y luego quemó el cuerpo. Otra denuncia indica que al día siguiente intentó quemar la casa de su tío, Pablo López Vargas. Luego lo asesinó a tiros y secuestró a la esposa del hombre. Él básicamente era una figura que culpaba, ¿verdad?, a la sociedad, al mundo, a todos los que él consideraba traidores o chotas, y los vinculaba como tal con el desprecio y el querer vengarse. Un día después asesinó en Sabana Grande al joven Luis Enrique Rodríguez y secuestró a su novia. Él tenía 17 años, ella apenas 14. Así comenzó para Dayana Pérez Lebrón un cruel cautiverio que duró 8 años. Plasmó esta experiencia traumática en su libro Dayana, víctima 2 veces. Actualmente, a sus 48 años, todavía sufre la pesadilla. Todavía me ha pasado que me levanto con ese susto, que me veo en un monte así de los de antes. Cuando fueras a abrir los ojos todavía estás en el... Ajá, que todavía esté ahí. Y me ha pasado, y todos los días son más de 20 años, pero es como si fuera ayer. Mira, yo no sé por qué ese hombre me hacía tanto daño. Yo cuando aparecí, yo tengo unas llagas en esta área aquí de las piernas, que se me notan. Las cicatrices todavía por aquí, ciegas, pero se notan. Mírala. Marcas que jamás se olvidan. Dice que eso a ti te olvidó, ¿no? Lo más triste es tú estar amarrado y no sabes lo que vas a hacer con 13 años. Tú puedes estar en un sitio donde no ves nada, árboles, 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 palmas, árboles. Y no saber qué hacer. Gritas y nadie te escucha. Gritas y a veces estás días sin comer y nadie llega, ni él ni nadie. Y tú, amajá, ¿qué voy a hacer? Y tú decís, no pongas esas cadenas que ya yo tengo una llaga que me molesta. Y más apretadas te las pongan. No tener con quién hablar. Humillarte como mujer, violarte. Ahí amajá como si tú lo sintieras. ¿Sabes? Fue bien cuesta arriba, yo que acuerdo eso y ya ves, me pongo mal. Mis cicatrices en la cara, mis manchas, me quemo con gasolina. Son cosas que yo me veo todos los días en mi cara. Estas manchas no son porque están ahí pintadas, no. Eso no es ninguna alergia, eso no es. Eso fue una quema con gasolina que me lastimó la piel. Y pues tuve muchos años. Tengo perdigones en mis manos de los tiroteos con la policía. No puedo ser hoy día madre por la forma que él me violó, que me viró mi matriz. Y encima de eso la policía dispara, me da a mí, me llena de perdigones. Traté de escapar 7 veces, tengo 7 heridas que puedo chequear por aquí estos chichones. Me enterró viva por tratar. Una historia bien intensa, bien larga, que nadie, los que la han leído, saben de lo que hablo. Toño Bicicleta era una persona bien astuta, número 1. Número 2,
vivía en esos lindes de Lares por allá y conocía todo el terreno. Era un poco difícil para las personas que estaban dedicadas a buscar a Toño Bicicleta, que tenían un grupo de personas de la policía que eran de área metropolitana y la mayormente pues no conocían el lugar. Número uno. Número dos, él creó un sistema de amistad con la gente, a pesar de que hizo tantas cosas, pero creó amistad con la gente y la gente lo avisaba de todas las cosas que pasaban y él se mudaba de un sitio a otro. Yo recuerdo en una ocasión, cuando yo era jefe de la Policía de Lares, que el cuartel está ubicado allí bajando en la calle Comercio en Lares, y entonces hay un sitio que se llama Bajadero, cerca del cuartel, y en una ocasión lo ubicamos allí y él estaba allí. Y alguien en un carrito, que me acuerdo como ahora, lo montaron de cabeza por el cristal, por la rapidez que tuvimos para tratar de conseguirlo. Lo perseguimos, pero no pudimos alcanzarlo. Después de 14 años de búsqueda, las autoridades ubicaron a Toño Bicicleta en una finca de Lares. Un confidente les recomendó que no usaran perfume. Incluso, informes de justicia indican que los agentes caminaron de espalda para confundir al prófugo. Al ver las marcas en el terreno, Toño Bicicleta agarró un machete y una pistola. Siguió las huellas hasta toparse con un oficial acostado en la maleza. El policía Luis Rosa Merced declaró que disparó cuando el fugitivo levantó su machete. Tras una investigación, justicia concluyó que fue un acto de defensa legítima. En la mañana del 29 de noviembre de 1995, Toño Bicicleta murió por un tiro en los genitales. Tenía 52 años. Yo no voy a usar emboscada. Aquí había una vigilancia, se detuvo un prófugo peligroso, armado, acusado de asesinato. El individuo se abalanzó contra los policías y tuvieron que usar el uso de la fuerza. No había intención de capturarlo con vida. Según él mismo dice, él estaba acostado, apuntándole a una persona. Como si él tiene más de 25 años de experiencia en el uso y manejo de armas, va a apuntar con sitio y le va a dar en otro. ¿Entiendes? Él dice que le tiró las piernas y que le dio los genitales. Eso no se lo cree nadie. Y esa genitalia no solamente fue la que supuestamente utilizó Toño Bicicleta, y vamos a decir que sí, porque fue convicto por los casos que fue convicto de agresión sexual. Es que también la policía se sentía burlada porque no podía llegar a Toño Bicicleta. Al escuchar el disparo, Dayana corrió con una escopeta que el prófugo le había entregado poco antes de seguir las huellas. Tenía entonces 22 años y se había criado bajo las instrucciones de Toño Bicicleta cuando fue arrestada por tener un arma en sus manos. Cuando yo aparecí, yo tenía una cara, porque era decir así, de coraje. Yo no miraba a nadie, cuando miraba con aquella mirada firme, con coraje, porque no me dejaban hablar. Nadie me quería escuchar, todo era, tú eres culpable, tú eres esto, tú... No, escúchame, tienes que hacerte culpable porque escúchame. La comprensión era tener la sensibilidad de poder traer todos los elementos en los cuales esta joven estuvo acompañando a Toño Bicicleta, y no lo acompañaba porque quería, él la secuestró. Dayana tuvo que declararse culpable para recibir al menos 5 años de probatoria y evitar décadas en prisión. Pero no fue la única. En el 2009, el sistema de justicia también se empeñó en procesar por encubrimiento a la mujer que Toño Bicicleta secuestró entre 1981 y 1984. He aprendido a sobrevivir a muchos señalamientos, a mucho desprecio de muchas personas. He aprendido a sobrevivir. Sin justificar nada, quiero hacer públicamente que con todas esas víctimas que estuvieron a manos de mi papá Toño Bicicleta, espero que reciban una disculpa pública por algo que yo no hice, pero que cargo con él en mis hombros. Quiero que sepan que me pongo en sus zapatos y que sé que tienen que haber pasado por mucho sufrimiento, mucho dolor,
y que me llena de sufrimiento saber que eso le esté pasando. Para mí, la figura de Toño Bicicleta es una figura que tiene que estudiar, por ejemplo, la justicia criminal. O sea, ¿cómo es que Toño Bicicleta pasó de un delincuente supuestamente de robar plátano a agredir mujeres, a ver agresión sexual, y siguió increyendo hasta el último momento que asesinó personas? La policía de Puerto Rico tiene en su mente la pregunta de cómo este hombre se desarrolló para tener una cultura agresiva con relación a las mujeres. La historia de Toño es un desenlace bien triste de nuestra historia, pero que retrata, o sea, a través del estudio, el estudio, entender bien quién fue Toño, si víctima de la sociedad, si víctima de malas decisiones que tomó, pues todo eso cae sobre la mesa cuando aprendemos sobre la vida de Toño Bicicleta, pero más que otra cosa es conocer las características del puertorriqueño, que lamentablemente muchas de ellas todavía están presentes hoy día, cuando hablamos del machismo, cuando hablamos del crimen, de la salud mental de este país. Es algo que yo creo que todavía hay que trabajarse mucho para erradicar o evitar o limitar que se vuelva a levantar otro tipo de Toño Bicicleta. Miles de páginas en los expedientes de justicia y corrección nos ayudan a conocer la vida y mente de Toño Bicicleta, pero no son suficientes para contar una historia llena de atrocidades. Es una historia que no desapareció con la muerte de este criminal. Todavía hay heridas abiertas, todavía quedan preguntas sin contestar.